Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, el dibujo como medio para sensibilizar y desarrollar competencias ciudadanas en los estudiantes del grado quinto de primaria, a cargo del licenciado John Fernando Masinsoy. Tengan todos ustedes muy buenos días, mi nombre es John Fernando Masinsoy, actualmente resido en la ciudad de San Juan de Pasto y soy egresado de la Universidad de Nariño de la Facultad de Artes, como licenciado en Artes Visuales y me he enfocado de cierta manera a trabajar en la solución de problemáticas sociales a través de ciertos métodos artísticos. Antes de continuar de lleno con la ponencia, para mí es importante reconocer todo ese aporte que vienen generando en las academias los docentes. A partir de ello, es posible acercarnos a los medios con los cuales es posible, pues dentro de las áreas de la educación artística, sensibilizarnos y reflexionar ante las diferentes problemáticas presentes en el contexto. Pues como ustedes pueden imaginar, todo ese conocimiento que nos impartieron los docentes aportó en mí para que yo me fuese acercando a la sociedad y me fuese relacionando con el área investigativa y cómo pues a través de esta puedo irle aportando a un desarrollo para un buen vivir. Por otro lado, el objetivo de esta ponencia no es darles a conocer la estructura de la investigación, no. Básicamente yo vengo a contarles la experiencia de cómo a través de un método artístico se puede solucionar una problemática presente en el entorno. Pues a partir de ello y más adelante ustedes van a ver que la libertad y la espontaneidad son los ejes fundamentales para lograr que el estudiante se manifieste espontáneamente, libere su personalidad, libere sus tensiones y desarrolle un sentido estético y creativo dentro y fuera del aula de clases. Una vez contextualizados, doy a conocer ante ustedes la investigación que viene desarrollando en una institución educativa rural. Bueno, pues el título de la investigación se denomina de la siguiente manera: el dibujo como medio para sensibilizar y desarrollar competencias ciudadanas en los niños de grado quinto de la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe. Antes de continuar, para mí también es importante darles a conocer a ustedes qué son las competencias ciudadanas. Según el Ministerio de Educación, las competencias ciudadanas son conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que articuladas entre sí hacen que el ciudadano actúe de manera constructiva dentro de un contexto. Es decir, yo con la investigación lo que buscaba era hacer reflexionar a los estudiantes frente a las diferentes problemáticas presentes en un contexto, y que a partir de ello se generen acciones, se generen reacciones pero positivas que le aporten al contexto. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo realicé el estudio de la investigación, en esta institución me encontré con que habían altos índices de frialdad, de timidez, de intolerancia, de violencia, de irrespeto y otros aspectos que de cierta manera estaban impidiendo que haya un crecimiento social y personal dentro de un contexto. A partir de ahí, yo creo que para todos los investigadores, para todas las personas que están relacionadas con el área de investigación, cuando nos encontramos con un problema, tenemos que enfocarnos en el cómo, qué voy a hacer para solucionar este problema, qué medios puedo utilizar para solucionar este problema. Entonces yo he tomado una alternativa que nos brinda la educación artística, y es el dibujo. El dibujo como medio para generar sensibilidad, para generar análisis, para generar comunicación. Imagínense que a mí me hubieran dado la oportunidad de aprender y de sensibilizarme con medios de la educación artística. Genial. Yo aprendí competencias ciudadanas a la mala. Y lo digo de esta manera porque yo soy del tiempo en el que a mí me decían: ojo donde te metas en problemas en el colegio y ya verás cómo te va en la casa.
pues ustedes pueden imaginarse cómo uno le iba en la casa. Y es que yo no era un estudiante malo, yo era bueno, pero pues no para todo. Entonces, esas fueron como que las experiencias que yo tengo para contarles a ustedes frente al aprendizaje que yo tuve sobre las competencias ciudadanas. Pero aprendí. Hoy en día, y gracias al arte, he encontrado estrategias para que haya un aprendizaje más significativo, para que no haya un aprendizaje tan estructurado que genere miedo en el estudiante. Y dentro de las estrategias que pues yo planteo para generar una sana convivencia, unas buenas competencias ciudadanas, está el dibujo. Para mí es importante el dibujo, y no tanto porque sea mi fuerte, que sí, yo sé dibujar, lo hago bien, pero sé que hay personas que no cuentan con la misma capacidad. Ahí radica mi respuesta cuando yo digo yo soy bueno, pero no para todo. Y es lo que tenemos que enseñarle a los estudiantes, que muchas veces ellos sí son buenos, pero también no son buenos para todos. Que son buenos dentro de ciertas áreas. Tenemos que enseñarle al estudiante a que tiene que reconocer que hay personas que son mejores de nosotros, pero que a partir de la superioridad que muchas veces presentan otras personas, nosotros también podemos aprender. Tenemos que enseñarle que hay diversidad de pensamiento, que como hay blanco hay negro, que si él piensa diferente a mí, yo tengo que respetar el punto de vista que él tiene. Eso es lo que poco a poco tenemos que ir enseñando, y es posible con el dibujo. Tomo el dibujo como una herramienta que permite y genera cambio, partiendo que el dibujo es algo que va de cierta manera unido al hombre, que va evolucionando con el hombre. Todos dibujamos. Ustedes dirán, no, es que yo no dibujo. Sí, todos dibujamos. La pregunta es ¿cuándo dejaron de dibujarlo? Ustedes son dibujantes activos. Ustedes son dibujantes activos. Todos somos dibujantes activos. Dejamos de hacerlo artísticamente en cierto espacio de la vida, en cierto trayecto de la vida. ¿Por qué? Muchas veces por limitantes y por bloqueos que nos presentaban otras personas. En algunos casos son los docentes. Pero todos dibujamos. El dibujo ha ido tomando una constante evolución, ha ido generando comunicación, ha ido generando aprendizaje, ha ido generando relación persona y contexto, persona y objeto. O díganme si las letras no son un dibujo. Las letras son un dibujo pequeño. Son una serie de dibujos que se han ido construyendo estructuralmente para generar comunicación. El dibujo genera alegría, genera sentimiento en las personas. O díganme si a partir de dibujos ustedes no se han alegrado. Estamos tan rodeados de dibujo en el contexto que hoy en día casi todo se nos presenta a través de los dibujos. Y es allá donde se le apunta con esta investigación. Que a través de los dibujos nosotros podemos generar alternativas de comunicación. ¿Por qué? Porque el dibujo es un medio que permite conocer, reconocer, y hago un pequeño paréntesis aquí y me remito a la historia, partiendo que hoy en día estamos confirmando sucesos de la historia a través de los dibujos, a través de ciertas estructuras organizadas anteriormente que quisieron presentar algo, quisieron reflejar algo. Y es allá donde voy con el dibujo. Básicamente me encuentro que cuando yo desarrollo esta investigación que el diálogo también es otro de los ejes importantes para el desarrollo de aspectos sociales. Porque cuando
Uno dialoga cuando uno conoce, cuando uno se relaciona con los demás. Abre puertas y abre la oportunidad a otras personas de que se relacionen, que se identifiquen y que convivan. Imaginen ustedes si no hay diálogo dentro de una aula de clases. Si yo voy y cojo un borrador y les digo a los estudiantes, me dibujan este borrador y ya. Los estudiantes netamente lo van a hacer, porque ellos que están ligados también a una estructura que se ha venido construyendo con el tiempo. Al estudiante hoy en día lo que le está importando es las notas. ¿Y por qué? Porque los docentes lo hemos inculcado y lo hemos tomado de esta manera. Porque si el estudiante no cumple, tiene un 0, y si cumple, tiene un 4,5, si cumple a medias, tiene un 3. Y es así, hemos estructurado demasiado la educación artística. No debería ser así para mí. Incluso por eso será también que yo he borrado los conceptos de bonito feo dentro de la educación artística. ¿Por qué? Porque son limitantes que muchas veces uno impone al estudiante. Es decir, yo no le puedo decir a un niño de grado quinto, no, es que tu dibujo está mal. Resulta y acontece que cuando yo empecé a trabajar la identidad y el respeto por la diferencia, tuve que dialogar demasiado con los estudiantes. Tuve que ponerme como ejemplo y tuve que reflejar lo que yo miraba en mí en un tablero. No lo hice de la mejor manera. ¿Por qué? Porque era ya un limitante. Porque yo mostrándole algo perfecto, un rostro perfecto, esto refiriéndome a la clase de autorretrato, al estudiante lo iba a limitar. ¿Por qué? Porque él se iba a exigir demasiado. ¿Por qué? Porque no contaba con las capacidades de desarrollar la actividad como yo la estaba desarrollando. Recuerdo tanto esta clase de autorretrato. Yo empecé con la identidad a partir del autorretrato, del dibujo del autorretrato. ¿Por qué? El autorretrato me permitió a mí reconocer quién era yo, qué era lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba viviendo. Me permitió reconocerme físicamente. Muchas veces nosotros no hacemos eso, no nos conocemos. Si alguien nos dice, descríbase físicamente, tenemos un limitante. Entonces allá es donde voy yo y le digo al estudiante, vamos a trabajar autorretrato. Y yo el autorretrato que realicé en el tablero fue a base de figuras geométricas. Usted dice, no, pero pues les complicaste la vida, hermano. Les complicaste la vida. Se la facilité. Así de sencillo, se la facilité. Le hice mirar el rostro a partir de lo que ellos desconocían. Ellos no se imaginaban jamás que yo les iba a decir como que el rostro lo vamos a hacer a partir de figuras, lo voy a hacer yo a partir de figuras geométricas. ¿Por qué? Para mí los ojos son 2 círculos. ¿Que dentro de esos círculos hay unos círculos más pequeños? Sí, tenemos que irlo encontrando. Nuestra cara es un círculo, que no sea tan exacta, está bien. Las cejas son unos triángulos. Los labios son unos triángulos. Las orejas son otros círculos que tenemos que irles dando forma. Sí, eso nos sale, muchachos. Vamos a hacerlo. Imagínense que los estudiantes lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos creían en mí. Y lo creían no porque yo les diga que no, yo soy esto. Ustedes saben que unos niños de grado quinto son demasiado curiosos. Resulta que yo siempre andaba con mi bitácora de dibujo. Y accidentalmente un día ellos la abrieron y miraron el trabajo que yo venía desarrollando. Y el sueño de los niños pues siempre va a ser querer dibujar perfecto. O eso es lo que le han inculcado al niño, que usted tiene que hacer así o así. Y no, ciertamente no. Para mí el dibujo es la opción de liberarme, de sentirme,
de contextualizarme con las demás. Para mí el dibujo es la oportunidad de realizar un cambio. Y es así como yo lo miré dentro de los estudiantes, como la oportunidad de generar un cambio frente a las actitudes, frente a esos conocimientos que no le estaban aportando de cierta manera a un buen saber vivir. Ellos, convencidos de el trabajo que yo venía desarrollando, empezaron a trabajar porque dijeron, no, si el profe nos dice que esto es así, nosotros vamos a dibujar bienísimo después. Lo que no sabían era que yo no quería que ellos aprendan a dibujar bien, sino que ellos aprendan a reconocerse, aprendan a reconocer a los demás. Y en un futuro aprendan a reconocer las problemáticas que los encierran dentro del contexto. Porque la identidad reflejada a través del diálogo genera una identidad y respeto a la diferencia. Genera ese sentido de conciencia frente a las diferencias. Resulta que cuando empezamos a trabajar, les presento aquí el trabajo de una estudiante, la cual presentaba índices de timidez. La estudiante empezó a trabajar su autorretrato. Y dentro del autorretrato, como ustedes pueden imaginarse, encontramos lágrimas. Empezó a reflejar sentimientos. Y es allí donde anteriormente yo les digo que el dibujo es una alternativa para generar cambio. La estudiante empezó a generar un sinfín de emociones. ¿Por qué? Porque yo en el dibujo miraba que había una serie de lágrimas, pero no sabía netamente lo que ella estaba sintiendo. Que era un causal de que se genere una timidez dentro de sí. Sí, era una buena razón, pero yo no sabía netamente lo que ella estaba sintiendo. Sin embargo, dentro de esta actividad, fuimos aprendiendo a reconocernos, fuimos conociendo la realidad de otras personas. Los trabajos que se realizaron dentro de clase siempre fueron socializados. Y yo no le pude decir al estudiante, venga y usted va de cierta manera a decirme lo que significa su dibujo. Muchas veces esa timidez y lo que uno hace, esa obligación que uno genera y le dice al estudiante lo que tiene que hacer, hace que el estudiante se bloquee. Sigues aportando, pero para que se generen problemas, y esa no era la idea que yo venía trabajando. Entonces, siempre se socializaban. Es como le digo yo, miraba unas lágrimas, sí. Yo le socializaba a los demás compañeros lo que para mí significaba. Iba generando reflexión, iba generando respeto. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante y no hay nada más sentimental que nos toquen y nos digan de pronto lo que nosotros quizás, o se acerquen a eso que nosotros netamente estamos sintiendo. Entonces de esa manera yo me iba acercando a través del diálogo. Así se fue generando respeto a través del diálogo. Partiendo de ello, dentro de otros aspectos y de ese diálogo, se fueron aumentando las responsabilidades a las cuales pues se van a afrontar. Va a llegar un momento en el que los estudiantes tienen que ejercer una responsabilidad dentro de la sociedad. ¿Y por qué no impartirla desde ahora? ¿Por qué no inculcarles responsabilidades aparte de las tareas que se les deja para la casa, ¿no? Porque eso es generalmente lo que actualmente se acostumbra a dejarles. Yo tomaba el aula de clases. Tomaba unas personas que eran buenas para algo y les inculcaba responsabilidades. Y tomaban personas que eran buenas para otro campo y también les inculcaba y les dejaba responsabilidades. Recuerdo tanto esta clase. ¿Por qué? Porque un día antes yo a los estudiantes les había dicho, vamos a jugar a los roles.
El jueguito de los roles, donde van a haber ciertos profesores y van a haber ciertos estudiantes. Todos tenemos que participar. La temática es un dibujo libre. Porque yo, ¿cómo le voy a decir al estudiante, vaya y prepare para mañana me trae teoría del color, usted va a ser el profesor y ellos van a ser los estudiantes? No, lo bloqueaba automáticamente. Entonces lo que se venía haciendo era trabajando conjuntamente. El estudiante, cuando se le dejaba el rol de docente, él venía y participaba libremente. Él liberaba sus tensiones espontáneamente. Él no sentía ese temor a ser criticado. ¿Por qué? Porque él tenía y sentía la seguridad con la que estaba haciendo las cosas, y esa misma seguridad la impartía a las demás personas, las cuales también los llevaba a participar dentro de ese juego de roles, resolviendo las inquietudes. Y no hay nada más bonito. ¿A ustedes no les pasa en algún momento que cuando uno tiene un profesor y quiere resolver una inquietud, no le dice al profesor sino al amigo? Imagínense lo que pasaba en esta aula de clases, donde el profesor era el amigo. Había una participación brutal. Todos querían ser profesores en un momento. Todos querían saberlo. Y estaba bien, todos saben. Todos compartían sus ideas, todos compartían sus sentimientos. Todos eran responsables en este momento. Aquí podemos mirar cómo una serie de estudiantes compartía. Salía al tablero, se enfrentaba en el tablero y decía lo que sentía, lo que quería reflejar a través de un dibujo. Generalmente yo nunca trabajaba siempre las temáticas dentro del aula de clases. ¿Y cómo voy a generar competencias ciudadanas si no los relaciono dentro del contexto en el que ellos se encontraban? Generalmente trabajaba también fuera del aula de clase. Trabajamos el dibujo, como ustedes pueden ver aquí, se trabajó el dibujo dentro del aula de clases. La finalidad fue fortalecer y aportar al desarrollo que los estudiantes venían trabajando para fortalecer una comunidad. Miren cómo aquí estudiantes de otros grados venían a mirar los trabajos que venían desarrollando los niños de grado quinto. Imagínense lo que despertaba un niño de grado quinto en un niño de grado segundo, un niño de grado primero, al mirar los trabajos y dentro de las dimensiones que se venían trabajando, que era una octava de cartulina, un pliego de cartulina. Incluso nos desfasamos, pues si nos fuimos más allá de la cartulina, generamos más. Partiendo de esa sensibilidad que nosotros fuimos desarrollando, fue tan evidente en la institución que nos hicieron partes del cambio, parte de la estructura para generar cambio. Miren lo que logramos con los estudiantes de grado quinto, lo que aportamos. Y fue a través del dibujo. ¿Por qué? Porque el dibujo es una estructura que genera comunicación, que genera sensibilización y que genera cambio. A través del dibujo podemos hacer el llamado al cambio. Podemos solicitar, podemos decirle a alguien que está haciendo algo mal, que está mal lo que le está haciendo. Podemos enseñarle al estudiante que el dibujo netamente muchas veces no se hace con papel y un lápiz. ¿Por qué? Porque hay que apropiarlos del contexto. Hay que decirles que a través de los medios que nos brinda el contexto podemos reflejar algo. En este caso, podemos mirar cómo el estudiante dibuja con tierra y que en un cartón reciclable ya estaba reflejando algo, estaba compartiendo, estaba generando convivencia. A continuación,
como les hablaba, el dibujo, como anteriormente les hablaba, el dibujo es una estructura que de cierta manera le permite al estudiante reflejar algo, dar a conocer algo. Como les dije, hoy en día la mayoría de artículos, la mayoría de cosas está constituida por un dibujo. Miren cómo refleja la emoción un estudiante. ¿Cómo se siente? ¿Cómo comunica el estudiante? A través del dibujo, a través de una serie de alternativas que nos brinda la educación artística. Cómo a través de todos esos objetos que hay en el contexto podemos reflejar, podemos dibujar. Cómo recurrimos a ese contexto para comunicar, para cumplir. En este caso el estudiante está dibujando con barro, está dibujando con hierba, estaba dibujando con flores y hasta con palos que se encontró en la calle. La educación artística, constituida como un medio para generar cambio, es evidente en los letreros que nosotros podemos mirar a continuación, que yo les presento. ¿Cómo hacer un llamado dentro de un contexto, dentro de la institución, a un estudiante sin estar tras de él y de decirle que no tiene que botar la basura donde no es y que tiene que mantener limpio un espacio, sino con un dibujo? El dibujo hoy en día se ha convertido en un medio a través del cual se puede generar convivencia, se puede generar paz, se puede generar conocimiento, se puede generar un compartir, se puede generar miles de estrategias que de cierta manera le aportan al desarrollo tanto personal como social al ser. Hoy en día esta serie de estrategias permiten al estudiante adquirir conocimientos y habilidades que le van a permitir solucionar problemáticas en la vida, que le van a permitir identificar que hay personas, sí, mejores que él, pero que son personas que cuentan con sentimientos, que cuentan con sensibilidades y que cuentan con actitudes y aptitudes, y que por eso él no va a tener que sentirse menos que los demás. Ahora justifico mi postura. Yo soy bueno, pero no para todo. Y en su mayoría yo creo que todos somos así. Somos buenos, pero no para todo. Finalmente no me queda sino agradecerles a ustedes por la atención prestada en esta ponencia, por su participación y por el interés de querer conocer aspectos de la educación artística que de cierta manera favorecen un buen saber vivir. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.